Magnificat anima mea Dominum. Et exultats. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra explicación de los catecismos de vida espiritual del Padre Gabriel de Santa María Magdalena Carmelita. Hemos dicho en las charlas anteriores que Dios Trinidad es nuestro Creador y nuestro santificador. Después del pecado original, Dios promete un Salvador, y este Salvador es el mismo Hijo de Dios encarnado, Jesucristo. En la lección 5 de este catecismo hemos visto que Jesús es el Verbo de Dios encarnado, que dio su vida en la cruz para nuestra salvación, nos mereció la salvación, y esta salvación la comunicó a su iglesia, la cual iglesia nos comunica mediante los sacramentos. Y por desgracia hoy hay un grave peligro de las sectas protestantes que no entienden lo que dice el Evangelio, lo falsifican y privan a la gente de los sacramentos. Aparte del bautismo en general, las sectas protestantes no tienen sacramentos. Y en las nuevas sectas ni siquiera el bautismo vale, puesto que no creen en el bautismo tal cual la Iglesia lo ha enseñado siempre y practicado. Entonces Jesucristo sigue su obra de redención, en la Iglesia. La redención, la salvación que mereció en la cruz, la comunicó a su Iglesia, y la Iglesia la comunica mediante los santos sacramentos. Hemos dicho también que nuestra santificación depende totalmente de Dios, y Dios nos ha dado como Salvador a su propio Hijo Jesucristo. Ahora veamos la pregunta 8. ¿Cómo obra Jesucristo en nosotros mediante su Iglesia? Jesucristo, que para hacer perenne, duradera, su obra, por él mismo iniciada, instituyó su Iglesia y la dotó a este efecto de diversas potestades. Se sirve ahora de ella, o sea, de sus ministros, para continuar en nuestras almas la obra de su santificación. Entonces Cristo dio su vida en la cruz, globalmente mereció la salvación para todos, y esa salvación la confió a su Iglesia, y la Iglesia nos comunica esta salvación mediante los santos sacramentos, por ejemplo mediante la Santa Misa, que es el sacrificio de la cruz hecho presente en nuestro provecho, y también la Iglesia comunica esa salvación mediante la administración de los demás sacramentos, por los que efectivamente se comunica la gracia a nuestras almas. Por ejemplo, cuando se bautiza un niño, se comunica la salvación de Cristo a este niño. Cuando se bautiza un adulto, se comunica la salvación de Cristo a este adulto, que expulsa todo pecado personal y también el pecado original. Y cuando un cristiano bautizado peca gravemente, Cristo dejó otro sacramento para resucitarlo, que es la penitencia, que es la confesión. Reciben el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Por otra parte, dice el Padre Gabriel, por otra parte se sirve también, Cristo se sirve de los ministros como de otros tantos legados suyos, para instruir nuestras almas en el camino de la santidad y para dirigirnos. No solamente utiliza la Iglesia, los sacerdotes, para santificar, también los utiliza para instruirnos en el camino de la santidad, y dirigir nuestras almas y ayudarnos a salvarnos, claro. De ahí la parábola o la imagen del rebaño y el pastor, muy bonita. Yo estoy, después de 25 años de sacerdocio, de misionero, y realmente estoy asombrado y estoy muy contento de ver esta imagen. Es totalmente verdadera, real. Como un rebaño de ovejas, de corderos, sin pastor, será presa de los ladrones, asesinos y lobos. Así un pueblo cristiano sin sacerdotes es presa de todas las sectas y todos los charlatanes que en nombre de Cristo le engañan. Pregunta 9. ¿De qué modo obra Jesucristo directamente en nuestras almas?
Y bien, Jesucristo comunica a nuestras almas los dones de la gracia, no solo porque los impetra del Eterno Padre, cual víctima eucarística en la tierra y cual víctima glorificada en el cielo, orando por nosotros y mostrando sus llagas, sino también porque Él mismo elige, determina y distribuye a cada uno las gracias según la medida por Él determinada de antemano, dice esto el Papa Pío XII en su encíclica Mystici Corporis. Entonces Jesús pide como Redentor nuestro al Dios Padre estas gracias que necesitamos, pero también Él, siendo Dios, escoge y determina a quién dar y qué dar. Esta su actividad escondida en la Eucaristía, por ejemplo, va a la par con la otra externa y visible de la Iglesia, porque cuando son administrados por la Iglesia con ritos externos, los sacramentos, es Él quien produce el efecto interior. Entonces, cuando la Iglesia, los sacerdotes, administran los sacramentos, es Cristo que produce la gracia interna en las almas. Cuando un sacerdote levanta la mano y dice al alma cristiana, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es Cristo interiormente que santifica, purifica, ilumina esta alma expulsando el pecado y dándole su Espíritu Santo. Entonces es Cristo que bautiza, es Cristo que bendice, es Cristo que perdona. Según esto, el influjo de Jesucristo en la comunicación de la gracia a nuestras almas es múltiple y manifiesta su inmenso amor hacia nosotros. ¿Cómo sabemos que en la vida espiritual es Jesucristo nuestro modelo? Y bien, sabemos que es Jesucristo el modelo del alma en la vida espiritual por la misma revelación, la cual enseña que Dios quiere que vengamos a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos 8, 29. Entonces, sabemos que Jesucristo es el modelo del alma en la vida espiritual, porque Dios mismo nos dice en la revelación divina que Jesucristo debe ser el modelo primogénito entre muchos hermanos. Jesús es el Hijo de Dios por naturaleza. Naturalmente Jesús es Dios. Y nosotros somos sus hijos adoptivos por la gracia que debemos conformarnos con el primogénito. Primogénito de una manera hebraica, digamos, de hablar, puede ser primogénito y único, ¿no? Sí, primogénito y único. ¿En qué consiste esta conformidad de nosotros con Cristo, primogénito? Podemos distinguir nuestra conformidad con el Verbo en cuanto a su unidad con el Padre y en cuanto a la humanidad del Verbo encarnado. Una y otra se realizan por medio de la gracia, de la que se deriva nuestra filiación divina de adopción. La gracia, en efecto, juntamente con la caridad, a ella indisolublemente unida, es semilla y prenda de vida eterna. Noten esto. La gracia es inseparable de la caridad. La gracia y la caridad es semilla y prenda de la vida eterna. La gracia, la caridad y el Espíritu Santo van juntos. Cuando uno está en pecado mortal, pierde los tres. ¿Sí? La gracia, juntamente con la caridad, a ella indisolublemente unida, es semilla y prenda de vida eterna, en la cual, mediante la unión de adhesión causada por el amor perfecto, venimos a ser un solo espíritu con Dios, imitando así la unión de amor que existe entre el Hijo y el Padre. Entonces, el cristiano que vive en gracia, necesariamente, en gracia santificante, necesariamente tiene la caridad y tiene el Espíritu Santo. Y por tener la caridad, bien, realmente es templo y morada del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es inseparable del Padre y del Hijo.
Entonces, todo cristiano en estado de gracia es templo y morada de la Santa Trinidad. Manera de hablar nuestra, atribuimos a Dios Padre la creación, al Hijo la redención, al Espíritu Santo la santificación, pero concretamente todo lo que hace Dios fuera de ti es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, repito, esto es muy importante. La gracia, juntamente con la caridad, a ella indisolublemente unida, es semilla y prenda de vida eterna, en la cual, mediante la unión de adhesión causada por el amor perfecto, venimos a ser un solo espíritu con Dios, dice San Pablo, 1 Corintios 6, 17. Entonces, el que está en pecado mortal, el que concretamente no ama a Dios, ese es el pecado, amar otra cosa en lugar de Dios. Entonces, el que pierde la caridad, y bien pierde el Espíritu Santo, ya no es digno ni heredero de la vida eterna. Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo realmente moran en el alma en estado de gracia. Y por eso uno debe respetar las personas, respetar su cuerpo, respetar su alma. Y esto se verifica, sobre todo en la tierra, en estado de total perfección, a que tiende la vida espiritual, porque en este estado el amor ya perfecto hace que nos adherimos totalmente a Dios, de modo que vengamos a ser un solo espíritu con Él. ¡Qué maravilla! Entonces, por la gracia, somos hijos de Dios. Somos herederos de la vida eterna. Ahora, ¿qué pasa con la humanidad de Cristo? Pero en su humanidad, Cristo es el modelo perfecto del Hijo adoptivo de Dios que tiende a la unión perfecta con el Señor mediante el progreso en la gracia, porque también esta humanidad está estrechísimamente unida a la divinidad según sus diversas operaciones, o sea, en cuanto contempla a Dios mediante la visión beatífica, ¿de qué goza? Entonces Cristo como hombre ve a Dios cara a cara. Dios, la humanidad de Cristo contempla a Dios con la visión beatífica. 2. En cuanto le ama con inmenso y ardentísimo amor de caridad. Entonces Cristo como hombre en su humanidad ama a Dios con inmenso y ardentísimo amor de caridad. Y 3, en cuanto en todo lo que hace y padece, cumple perfectísimamente la voluntad santísima de Dios, según las palabras de Jesús: yo hago siempre lo que es de su agrado. Yo hago siempre lo que es del agrado de Dios. Juan 8, 29. Entonces, cuidado, Cristo es Dios y hombre, ¿sí? Como Dios es igual en todo, el Padre y el Espíritu Santo, pero como hombre, su alma humana está unida estrechamente a la divinidad. Y por esto ve cara a cara a Dios, tiene la visión beatífica, en cuanto le ama con inmenso y ardentísimo amor de caridad. Entonces el cristiano, claro, nosotros no vemos Dios cara a cara, sino sería cielo para nosotros, pero debemos amar a Dios con inmenso y ardentísimo amor de caridad. Por eso los santos eran tan buenos, tan caritativos, tan abnegados, tan amantes de sus hermanos, ¿no? Y en cuanto a todo lo que padece y hace, cumple perfectamente la voluntad de Dios. Jesús es así el modelo perfecto de todas las almas, bien para la vida contemplativa de conocimiento y amor, bien para la vida activa de cualquier clase que se suponga. Entonces Jesús como hombre es el modelo perfecto de todas las almas, sea por su vida contemplativa, de conocimiento y amor de Dios, bien para la vida activa. Todo lo que hace, lo hace por amor a Dios. Entonces, cuando uno hace cualquier cosa que haga, lo hace por amor a Dios, es meritorio, él tiene su recompensa. Por eso toda la tradición espiritual propone como medio eficacísimo la santificación, la imitación de Cristo, imitar a Cristo. Es verdad que no vemos Dios con los ojos del cuerpo, pero Cristo sí se ve, Cristo sí se ve. Sí, no lo conocemos. Entonces, Él siempre hizo la voluntad
la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Es algo muy importante esto. Otra pregunta, 12. ¿Existen métodos distintos de imitación de Cristo? Sí, en la tradición espiritual encontramos diversos métodos de imitación de Cristo. Está el de la imitación formal, por el que el alma se propone a Cristo precisamente como un dechado de copiar. Sin embargo, no todos los autores espirituales insisten igualmente en la imitación de sus actitudes exteriores. Hasta podría temerse bajo este aspecto caer en alguna exageración con sabor de literalismo. Por eso muchos prefieren parar su atención sobre las disposiciones internas del alma de Cristo e invitarnos a apropiárnoslas. Entonces debemos imitar a Cristo como modelo, pero debemos ver las disposiciones internas de su alma, que hace siempre la voluntad de Cristo, y delante del drama de la crucifixión, y bien dice, Padre, hágate tu voluntad. Aléjate de ese cáliz, sin embargo, que tu voluntad se haga. Junto a esta imitación formal está la implícita, que consiste en conformarnos con las enseñanzas de Cristo. Enseñanzas de Cristo. Y como Él enseñaba lo que había ya antes practicado, quien se conforme con la doctrina de Cristo, se conforme también con la vida del Maestro. Entonces Jesús empezó a decir y a hacer, predicar, es hacer lo que decía, cumplía lo que decía. ¿Es Jesús también el Maestro de la vida espiritual? Bien, sin duda, claro que sí. La doctrina de Jesús nos enseña, no es una mera doctrina moral destinada a asegurar nuestra salvación. Es una verdadera doctrina de perfección, es decir, de santificación, que hace tender al alma a las alturas espirituales de las bienaventuranzas recordadas en la montaña de la monte de las bienaventuranzas, y le invita a los heroísmos de la vida perfecta. Entonces, el cristiano debe tomar a Cristo como maestro por excelencia. Entonces, aplicar en nuestra vida su doctrina. Los autores espirituales, especialmente los más santos, no han hecho otra cosa en sus escritos que desarrollar los principios de la vida espiritual legadas por Jesús, acomodándolas a las diversas condiciones en que puede encontrarse la vida humana. Por ejemplo, cuando Santo Alfonso, por ejemplo, Tomás de Kempis, San Francisco de Sales, no sé, escriben libros de formación cristiana, constantemente mastican el Evangelio. La importancia de leer y meditar estos libros y tener una cantidad de buenos libros así masticados por estos grandes santos, ¿no? Esta doctrina de Jesús, contenida especialmente en el Santo Evangelio y en las enseñanzas de la tradición cristiana, nos declara no solo cómo viene Dios al encuentro de nuestras almas para santificarnos, sino también cómo debemos ir nosotros al encuentro de Dios, de modo que de nuestra colaboración con Él resulte nuestra santificación. En las primeras charlas hemos dicho que Dios es el agente principal, pero nosotros debemos colaborar, ir al encuentro de Jesús. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces el cristiano va a misa, se confiesa, comulga y se santifica. Y última pregunta de esta lección: ¿cuál es el puesto de Jesucristo en la vida espiritual? El puesto que debe ocupar Jesucristo en nuestra vida espiritual es un puesto verdaderamente central, en el sentido de que toda la vida del alma debe de alguna manera concentrarse en Jesucristo. Sabemos, sí, que el último centro de nuestra alma es la Santísima Trinidad, en la unión eterna a que mira toda la vida de la gracia. Pero sabemos también que nadie va al Padre sino por Jesús. Y eso porque la vida de la gracia que lleva al Padre se deriva toda de Jesús, tiende a conformarnos con Él y se desarrolla siguiendo sus
e enseñanzas. Jesús es el puente, Jesús es el pontífice. Yo soy el camino, la vida, la verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Entonces, mediante la gracia santificante, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo moran realmente como en un templo en el alma del cristiano. Pero el que nos lleva a este punto es la humanidad de Jesús. Es Jesús como maestro, como modelo, como redentor. Para hacernos santos es preciso que Jesús nos comunique la plenitud de la gracia, la cual, reproduciendo en nosotros su imagen, nos haga objeto de las complacencias del Padre Celestial. Mientras más un alma imita a Jesús, más amada de Dios. Dios Trinidad, claro. Y esto supone que nos hemos dejado guiar perfectamente por nuestro divino Maestro. El alma que quiere santificarse de veras no debe, pues, apartarse nunca de Jesús. El alma que quiere santificarse de veras no debe, pues, apartarse nunca de Jesús. Por eso, el libro, digamos, de cabecera del cristiano, con el catecismo, que es la crema de la Biblia para entender las cosas, es el Evangelio. Es el Evangelio. Y los libros de los santos que nos muestran el Evangelio, como dije, por ejemplo, la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, es una maravilla. La práctica del amor hacia Jesucristo, de San Alfonso de Ligorio, otra maravilla. La introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, otra maravilla. Entonces Jesús es el instrumento que Dios ha utilizado, instrumento como hombre, para salvarnos. Y Jesús utiliza la iglesia como medios, como instrumento suyo para comunicarnos su salvación. Entonces aquí vemos que los protestantes pobrecitos fueron realmente engañados cuando dicen cree en Cristo ya está salvo, no hay nada que hacer más. Bien, no es correcto, no es correcto. Creer en Cristo, claro que sí, pero haga lo que dijo Cristo. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene vida eterna. El que no lo come no la tiene. De ahí la importancia del sacerdocio, de la Santa Misa, de los santos sacramentos. Entonces hemos dicho que Dios Trinidad nos santifica, toda gracia viene de Dios, claro, pero el instrumento principal que Dios ha utilizado es la encarnación, el Hijo de Dios hecho hombre, muere en la cruz, globalmente nos merece la salvación, y esta la salvación la comunica a la iglesia, y la iglesia las comunica mediante los santos sacramentos, y también prepara el terreno, el alma, mediante la predicación y la formación. Y todos los buenos libros de los santos, concretamente, son el Evangelio de un cierto modo masticado, para que podamos sacar más y más provecho. Si Dios quiere, en la charla siguiente veremos cómo la Señora Virgen María también colabora en nuestra santificación, como pidiendo a Jesús por nosotros. Magnificat anima mea Dominum, et exulta in